Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a los que se unen hoy por primera vez a nuestros ciclos de diálogos y formación sobre simulación y sistemas complejos. Muchas gracias por venir. Esta es nuestra tercera actividad del ciclo. Comenzamos la semana pasada trabajando algunos temas de lingüística computacional con el profesor Jorge, y la primera actividad de esta semana es un taller que nos va a brindar el profesor Antonio Aguilera Ontiveros sobre herramientas para el abordaje de la complejidad social. Además de agradecerle a ustedes, quiero agradecerle a los profesores Jorge y Antonio porque han venido desde San Luis Potosí de México. Nos hemos contactado hace tan solo algo más de un mes. Ellos han expresado su deseo y su voluntad de venir a hacer una estancia de investigación aquí al Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y en muy poquito tiempo lo pudimos concretar. Así que, bienvenido adelante. Así que les agradezco su generosidad y su compromiso de haber venido hasta el sur del sur, porque ha sido un viaje de más de 12 horas, porque tuvieron ahí conexiones, tardaron como 20 horas en llegar, ¿verdad? Sí, más o menos. Así que estamos bien al sur aquí en Argentina. Simplemente, como los compañeros que ya estuvieron los días anteriores me han escuchado decir esto, pero me parece importante reiterarlo para los que se unen en esta oportunidad al ciclo, simplemente darles una breve contextualización de por qué nos propusimos animar este ciclo y cómo se inserta, digamos, esta actividad de caras al futuro, pero también cómo se inscribe en un pasado. De caras al futuro y desde nuestro presente, la realización de este ciclo tiene que ver con la creación de la Red Iberoamericana de Sociología Computacional, que es una red que viene animando, su creación la viene animando Antonio con otros colegas de allí de San Luis, de México, y vinculando a colegas ya de distintos países de América Latina. Es el primer intento de creación de una red, digamos así, de corte interdisciplinario, interinstitucional e interpaís, que busca conectar y vincular a las personas y a los grupos que venimos de a poquito trabajando e interesándonos en utilizar, digamos así, métodos computacionales para entender problemáticas sociales. Muchos de los colegas que se acercan a este campo provienen de las ciencias formales o exactas y naturales, y algunos otros poquitos, pero cada vez somos más, venimos de las humanidades y las ciencias sociales. Y la idea misma de simulación social o de emplear algún tipo de modelo matemático computacional para entender algo del mundo social demanda un acercamiento interdisciplinario, porque vamos a necesitar escribir algo en la máquina, correr algún programa o construir algún modelo formal, pero también interpretar problemas, digamos, de nuestro mundo social. Así que ahí hay un primer desafío. Está la apuesta de construir este espacio institucional de una red como un espacio de encuentros y de diálogos, que ya tiene en el mundo antecedentes y expresiones correlativas en Europa, con la Asociación Europea de Simulación Social, en África con la PEN Asia, Asian Base, no sé cuánto, porque es una sigla muy larga, pero que nuclea investigadores de todo Asia-Pacífico vinculado a las ciencias sociales computacionales, y hay otra iniciativa análoga también en Norteamérica. Aquí hay grupos pioneros, y ahora que viene Sergio lo recuerdo también, que vienen trabajando en Argentina hace más ya de 20 años en temas de teorías de complejidad, caos, en ciencias sociales, pero siempre fueron, somos y posiblemente seremos durante algún tiempo más bien bichos raros los que nos interesamos en estas cosas en los intersticios de los sistemas de ciencia y técnica y de la universidad. Pero la apuesta de estos, por eso la idea de un ciclo de diálogos y de formación, o sea, nuestra apuesta es encontrarnos para aprender unos de otros, pero también para conversar. Por eso la actividad del jueves está planteada como un conversatorio, donde la idea es sentarnos alrededor de una gran mesa y poder conversar los colegas que vienen de física, de economía, de antropología, de sociología, de ciencia política, de matemática, que vienen trabajando con herramientas computacionales. También volver a decir una vez más que, a pesar de que las ideas o las teorías, digamos, de complejidad y sistemas complejos son relativamente nuevas, cada vez más conocidas, cada vez más de moda en la academia, sobre todo a partir del último tercio del año 85, 90, aunque podemos rastrear antecedentes muchísimo más para atrás, con la fundación del Instituto de Santa Fe en Estados Unidos, entre otros. Algo que a mí me parece muy relevante destacar es que
en América Latina hubo un pensamiento pionero en el estudio de sistemas complejos y de modelos matemáticos en ciencias sociales, anterior a la fundación del Instituto de Santa Fe, anterior a que se acuñe el concepto de ciencias de la complejidad y sistemas complejos, y esa historia tiene que ver con la historia de la ciencia argentina y latinoamericana. Una parte de la historia de la ciencia de nuestro país y nuestro continente, muchas veces olvidada o no recordada. Como hito, a mí me gusta recalcar y retomar la llegada a Argentina de una de las primeras computadoras en América Latina, que fue en el año 1961, que se trajo la computadora Clementina, una computadora inglesa valvular de marca Mercury. Y allí, en el Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, se empezaron a realizar experimentos numéricos. Pero había un matemático, que fue Oscar Barsaski, que fue uno de los primeros que en América Latina comenzó a desarrollar los primeros modelos matemáticos en ciencias sociales, en el año 61, 62, 65, con la idea de entender problemas sociales reales y con la idea de utilizar, como él lo llamó, estos modelos de experimentación numérica para analizar la viabilidad de proyectos sociales y de poder, digamos así, planificar, calcular y estudiar la viabilidad del diseño de sistemas sociales alternativos. Algo muy de los 60, ¿no? Pero muy de avanzada también. O sea, la pregunta de Barsaski era no solo cómo es la sociedad que deseamos y cómo es la sociedad actual, sino cómo pasamos de la sociedad actual y la deseada. Y no planteaba solamente su aventura, digamos, intelectual y científica, no fue simplemente plantear eso en términos teóricos, filosóficos, ideológicos, sino que planteó la idea de la experimentación numérica como una herramienta para analizar la factibilidad de un proyecto social. Hoy podríamos decir que Barsaski nos interpela, no solo a ese nivel, sino la posibilidad de utilizar estas herramientas computacionales para analizar la viabilidad de políticas públicas o para entender procesos de planificación y de toma de decisiones. Entonces, de cara a nuestro futuro, la red, pero de cara a nuestro pasado también, evoco a Barsaski, podríamos evocar a otros tantos también, recuperar el pensamiento y el legado de una generación dorada que interroga nuestro presente, pero con la necesidad de revisarlo y de actualizarlo con nuevos desarrollos que no existían en la época de Barsaski. No existían los ordenadores personales, las computadoras ocupaban cuartos inmensos, no existían los sistemas multiagentes, no existía NetLogo, por lo menos tal como lo conocemos hoy. La sesión de la semana pasada estuvo, digamos, a caballo entre un mundo más o menos conocido para muchos de nosotros, que es el uso de la estadística en ciencias sociales, cosa que es tan vieja como la sociología, desde Durkheim hasta hoy, y algo un poco menos conocido para muchos de nosotros que estamos en ciencias sociales, que era el uso del lenguaje R y de ese paquete estadístico para analizar datos, pero también textos. Ese fue, digamos, el recorrido un poco que hicimos con el profesor Jorge Zazueta. Hoy con Antonio Aguilera Ontiveros empieza algo un poco distinto, porque es algo con lo que, por lo menos los sociólogos y los humanistas, estamos mucho menos familiarizados. Algo de estadística siempre escuchamos, pero esto de lo que es modelar y simular la complejidad social, mucho menos. Así que nos estamos introduciendo a un tema que sin duda tiene también varias décadas, desde los autómatas celulares de von Neumann de la década del 40 hasta NetLogo y los modelos de agente más recientes. Así que este es un poco el trasfondo que quería compartir con ustedes, como presentación de Antonio, que como muchos de estos personajes que han dejado una huella en las ciencias sociales, como Barsaski en su tiempo, como Jorge también, no provienen de las ciencias sociales. Barsaski era físico y matemático, un poco también como Antonio, porque la formación de Antonio de base es él es físico teórico, y luego hizo su doctorado en ciencias aplicadas, que se podría decir que son matemáticas aplicadas. Entonces esa formación de físico teórico y de matemático aplicado desarrolló su carrera académica en el Colegio San Luis Potosí. En el Colegio de San Luis, una institución con una fuerte impronta, digamos así, humanista, con muchos estudios históricos y de literatura, y allí empezó Antonio a trabajar con sus modelos a mediados de la década del 90, y insertándose en el programa de estudios políticos e internacionales,
y empezando a utilizar estos modelos para entender algunas cuestiones vinculadas a las políticas públicas. Así que es un físico matemático interdisciplinario que se acerca a la sociología y, bueno, que nos va a mostrar, nos va a contar un poco de estos modelos computacionales para entender algo de la complejidad de nuestro mundo social. Así que, bueno, bienvenido nuevamente a todos ustedes, muchas gracias por venir. Gracias, Antonio, por estar aquí con nosotros, y sin más, cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a Leonardo. Me da mucho gusto estar aquí en el Gino Germani con ustedes esta mañana. Como ven, yo traigo puesta la camiseta de la red. Y bueno, este sería el segundo evento de la red. Y pues me da mucha alegría de que ya hayamos podido romper las barreras geográficas y poder venir hasta aquí, hasta el sur, bien al sur, como dice Leonardo, a pesar de las 20 y tantas horas de vuelos, aeropuertos, pues llegamos con bien. Pues bueno, de lo que se va a tratar la charla, taller, porque vamos a usar un poquito NetLogo, es más o menos el derrotero formativo mío de cómo comencé y a dónde voy. Lo he titulado Herramientas para el abordaje de la complejidad social. Yo le había puesto otro título, pero Leonardo me dijo, no, hay que meterle complejidad social, porque no me llevar mucho la atención. Entonces, de lo que vamos a hablar el día de hoy es de una de las primeras herramientas computacionales a las que yo me acerqué en mi carrera como investigador. Okay. Es mejor así, sí, ¿no? Es mejor así, sí. Bueno, lo primero que quiero platicarles con ustedes es ¿por qué pensar en la complejidad? O sea, pareciera de que la complejidad está de moda. Pero, pues, algunos teóricos dentro del campo de las ciencias políticas, porque mi formación, como ya les platicó Leonardo, pues es de físico teórico. Después hice una maestría en teoría general de sistemas, no en sistemas tal cual, o sea, sistemas computacionales, sino teoría general de sistemas, vimos a Forrester, dinámica de sistemas, modelización, simulación. Me ayudó mucho esa maestría. Y aparte vimos economía, econometría, muchas materias interesantes. Y después mi doctorado pues, lo hice en ciencias aplicadas, que era un eufemismo para decir matemáticas disfrazadas, ¿no? Porque el CONACYT en esos momentos no daba apoyo ya a las matemáticas. Decía, no, ya hay muchos posgrados en matemáticas, uno más ya no. Entonces los matemáticos dijeron, bueno, pero ¿cómo le hacemos? Vamos a aplicarlos, ¿no? Y las aplicaciones, pues, eran muy interesantes. Comenzamos primero con ¿por qué pensar en la complejidad? Bueno, Carnegie, en Bala, aquí me sustento más en Bala, pero también Carnegie sustentan la tesis de que hay un cambio de paradigma en las ciencias sociales.
Los sistemas sociales son inherentemente complejos, o los fenómenos complejos son inherentes a los sistemas sociales y políticos. Aquí es Mahoney, Gertz, Teisman y Klink, Carnegie, junto con Embala. Estos fenómenos complejos, que ahorita vamos a ver de qué hablamos cuando estamos hablando de complejidad, se caracterizan porque tienen una multiscalaridad, en la cual es el hecho de que un fenómeno complejo requiere de escalas distintas en sus procesos de explicación. O sea, tenemos diferentes niveles en los cuales nosotros estudiamos o entendemos los sistemas complejos. Y pensar la complejidad dentro de lo que vienen siendo los sistemas sociopolíticos, que son a los que yo me dedico a estudiar en el proceso, implica, bueno, primero aceptar que hay un cambio de paradigma en las ciencias sociales. En la charla platicaré un poquito más abundantemente de ese cambio de paradigma. Les pediría que me creyeran de que hay un cambio de paradigma. Pero como dice Kuhn, pues hasta que no mueran todos los del antiguo paradigma, el nuevo paradigma no triunfará. Entonces, estamos precisamente en el ejercicio de ese cambio de paradigma, llamado complejidad, o ciencias de la complejidad. Y luego partimos de la idea, que también es como una especie de axioma, en este sentido, de que existen sistemas sociopolíticos, sistemas sociales y sistemas políticos. Obviamente hay toda una tradición desde Easton, David Easton, en ciencia política, de definir un sistema, pero pues define un sistema de manera muy general, casi como un metamodelo, y no lo operacionaliza, ¿no? Utilizando la teoría general de sistemas. Utiliza más bien el sistema como una metáfora para poder hablar precisamente de fenómenos políticos. Pero en los años recientes, bueno, 2006, 2008, 2012, 2017, cada vez más es reconocido la existencia como forma de pensar el mundo sociopolítico en sistemas. Y estos sistemas, a su vez, les vamos a poner la etiqueta de sistemas complejos. Y podemos saber que son complejos debido a su multiscalaridad. Y ahorita vamos a ver otro poquito de qué tanto estos sistemas están conformados. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna, está muy claro, ¿no? Espero. Bueno, las características de los sistemas complejos. Los sistemas complejos se caracterizan por varias cosas. Primero, la estructura de varios niveles, que ya hablamos de eso. Sus componentes son autónomos. Surgen nuevas propiedades o existe el proceso de la emergencia. Hay autoorganización de sus componentes. Son adaptativos. Tienen memoria. Son dinámicos y no lineales. Y hay de los deterministas a los no deterministas. Claro que todos tienen el path dependence, es decir, cómo estuvo mi sopa inicial
condiciones iniciales en mi sistema, pues voy a depender de esa historia. Por eso también tienen memoria, ¿no? Pero se adaptan también gracias a esa memoria. Entonces, esas son en sí las características concretas que tiene un sistema complejo. Y estas son las características que les vamos a tratar de atribuir y de utilizar como primitivas computacionales para el estudio de nuestros sistemas sociopolíticos. Esto es con lo primero que yo me confronté. Cómo platicar con un historiador, cómo platicar con un antropólogo, cómo platicar con un literato de sistemas complejos. O sea, bicho raro, ¿de qué me estás hablando? Dije, bueno, pues estoy hablando, pues yo trataba de exponer, y pues bueno, lo primero que yo traía era algo de sociofísica. O sea, trataba de utilizar mis herramientas de físico teórico, principalmente la mecánica estadística, para entender precisamente flujos de... si quieres, luego les mando las veces para que no sea necesario la fotografía ni nada, o sea, con mucho gusto se las comparto. Con mucho gusto se las comparto para totalmente así open source, para que también la tomen, la arreglen. Nada más no le quiten el logo de la red. Sería un Community Commons. Entonces, ¿cómo platicar de esto con un antropólogo? Bueno, pues con un historiador. Ese fue mi primer reto. Ese fue mi primer reto dentro del Colegio de San Luis, porque llego como un intercambio que hay entre mi instituto, donde estoy llevando el doctorado, y el colegio. El colegio dice, tengo una plaza para un investigador, y todos dicen, sí, pero ¿quién se va a querer ir al Colegio de San Luis? Ah, pues tenemos a Antonio, vamos a mandarlo. Está haciendo el doctorado, entonces que vaya allá y mientras hace su doctorado, tiene trabajo. Entonces, pues ya fui y pues me confronté primero con que, bueno, bienvenido, vamos a dar clases. Metodología de las ciencias sociales, en la maestría en Administración y Políticas Públicas. Bueno, pues entraba a las 7 de la mañana, tenía mis estudiantes, y les trataba de enseñar un poquito de estadística y un poquito de metodología en general. Pero al mismo tiempo tenía yo la inquietud de enseñarles pues esto que yo había aprendido en la maestría de los sistemas complejos, y pues poco a poco fui desarrollando un discurso que me permitió como que irlos sensibilizando, ¿no? O sea, estaban los modelos de Kristaller, de modelos de gravitación. Pude platicar con un historiador que hacía ese tipo de estudios, pero no los entendía. Decía, bueno, yo sé que existen, pero no entiendo, hay ecuaciones, me da miedo, ¿qué hago? Digo, no te preocupes, yo te ayudo. Y comenzamos a trabajar con el doctor Sergio Cañedo, modelos de trasiego de mercancías en el río Pánuco, que es un río que queda por ahí cerca de la Huasteca Potosina, dentro del estado de San Luis Potosí, y pues él lo trabajaba en el siglo XIX, ¿no?
Y pues yo le ayudé a hacer los modelitos de Crystaller de gravitación. Y bueno, dentro de esto, ¿a qué viene a colación la historia? Bueno, pues la historia tiene que ver, como les decía, con mi carrera de vida. Con mi carrera de vida. Empiezo con esto de los sistemas complejos y comienzo yo a confrontar de qué viene la complejidad, porque mi primer acercamiento fue un estudio o el intento de un estudio del tráfico urbano en San Luis Potosí. Entonces, bueno, íbamos a estudiar supuestamente todas las rutas de transporte y teníamos la idea de que se podía modelizar y después simular utilizando lo que ahorita voy a platicarles, que son los autómatas celulares. Pues nos confrontamos primero con que nadie había hecho estudios de transporte y aforos en San Luis Potosí. San Luis Potosí es una ciudad mediana, industrial, no tiene mucho burocracia especializada, técnicos en tráfico, y entonces pues no había todo este tipo de estudios. Pues agarramos un modelito de sociofísica, precisamente publicado en el Física A, que no recuerdo los autores, y comenzamos a trabajar en esto. Y aquí viene lo que quiero platicarles, que es el proceso del modelado matemático. Nosotros partíamos de una situación, un fenómeno muy concreto, que era el tráfico urbano, las líneas de transporte, y tratamos de observarlas. ¿Tenemos apuntador? Sí. Tratamos de observarlas. Y de esa observación pasamos a la formulación de un problema, el cual por lo regular se genera en lenguaje natural. Y después viene con este. Con este. Aquí está. Tenemos la situación o fenómeno que queremos estudiar y pasamos a la observación. En este caso, intentamos observar nosotros las rutas de transporte de San Luis Potosí. Con lo que nos encontramos fue con un folleto que se les daba a los usuarios del transporte para que supieran cuáles eran las rutas. Pero nada más estaban dibujadas sobre un croquis, no era un mapa, no estaba a escala, no tenía todas las rutas y las calles por donde pasaban. Y entonces el hacer la red, pues se nos iba a dificultar. Comenzamos después con, dentro de las observaciones, de que no teníamos los aforos, o sea, cuánta gente mueve el transporte público. O sea, teníamos estimación, teníamos que ir a hacer entrevistas a los dueños de los camiones allá en México. Hay concesiones al transporte público, no sé cómo sea aquí, pero allá en México el transporte público es obligación del Estado, pero el Estado relega su obligación y da concesión. Entonces hay permisionarios, allá no hacen paros, allá más bien los paran cuando de repente algún chofer atropella a alguna persona, agarran el camión y lo queman y cosas por el estilo. Pero no tenían ni idea, sí tenían idea en términos de cuánto les estaba entrando,
en términos de dinero, pero no tenía ni idea de dónde iban las personas, hacia dónde caminaban, dónde se apeaban. No tenía ninguna medición de ese estilo. Entonces empezamos nosotros a darnos cuenta de que nuestras observaciones pues eran de muy baja calidad, y entonces pues la especificación del problema, el lenguaje natural, empezó a hacerse pues muy difícil. Por lo tanto, nosotros nos brincamos la situación o fenómeno y la especificación del problema natural y nos fuimos a la matematización de algo ya conocido. O sea, jugamos al físico, ¿no? Dice, hay un chiste que dice de que cómo ve un físico una vaca, y dice, ah, es una esfera. Entonces, pues nos fuimos a lo conocido, que era, yo tengo una herramienta matemática, un modelo matemático ya hecho, pues voy a replicarlo, ¿no? Y voy a complejizar. Entonces, este círculo virtuoso no se dio en un principio. No se dio. Pero después de que tenemos la especificación del problema en lenguaje natural, viene ya la parte de la matematización. Es decir, empiezo yo a encontrar herramientas. ¿Qué pasó? Creo que se acabó la giga. O es un poco... No, se mueven a veces acá la tapita esta y se... Si se mueve mucho, es como mimoso. Ok. Muy bien. Entonces, bueno, estos son los problemas reales en la investigación, ¿no? Luego pasamos a la matematización, que es la formulación de un modelo matemático, en este caso matemático computacional, y pasamos a la formulación del mismo, el modelo matemático. Dicho modelo nos permite estudiar sus propiedades matemáticas, ver ciertas teorías, ver algunos teoremas, y a partir de aquí pasamos a los resultados, los cuales idealmente deberían de interpretarse, contrastarse y evaluarse con respecto a la situación o fenómeno. Este sería el círculo ideal. Pero como les digo, ¿qué hacemos los físicos? Bueno, pues cuando venimos de la sociofísica, nos pasamos del modelo matemático a los resultados, teorías, propiedades, y nunca evaluamos, interpretamos ni contrastamos con una situación real, sino que nos quedamos aquí. De los resultados vamos al modelo, del modelo vamos a los resultados, y aquí nos la pasamos. Y luego de repente pasamos también a la matematización, a la formulación de metamodelos. Entonces, aquí jugaríamos si fuéramos sociofísicos. Pero no, queremos ser sociólogos computacionales. Ese es el reto. Ese es mi reto personal de carrera. Entonces, pues tenemos que volver de nuevo a la situación o fenómeno o problema. Pasar a la observación, obtener datos duros, y a partir de estos datos duros, especificar ese lenguaje natural, la especificación del problema, el lenguaje natural, y entonces sí pasar a la matematización y formulación de algoritmos computacionales que me permitan generar modelos matemáticos computacionales
los cuales yo pueda explorar. Apenas voy en esta parte. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Permiso. Esta sería la segunda vuelta, digamos, como una segunda ronda a partir de esto que Sí. estamos comentando. Sí, sí, Sería sí. un segundo recorrido. Un segundo ¿verdad? recorrido. Exactamente. Sí. Pero segundo, porque al comienzo no tenían los datos. Exacto, claro. tenía Entonces, datos, al sí. no tener el dato, No idealmente segundo por las contingencias. Por las contingencias. Claro, sí, Claro, pero de digo, verdad. que son contingencias súper frecuentes. Con el conversatorio hablamos, No, pero digo, sí, igual. es como la contingencia Es la en contingencia muchas de problemáticas, muchas o sea, muy problemáticas. común. Yo Sí, pienso siempre. en mi propio trabajo, me estoy siguiendo paso a paso y con mucho entusiasmo, porque claro, es esa segunda vuelta necesaria para Sí, siempre entre modelos, teoría, hipótesis y datos, siempre tenés ida y vuelta todo el tiempo. En algún Claro. momento de donde empezaste, deja de ser tan importante. O sea, lo importante es todo el circuito de explicación. Yo ahora, perdón, mientras que Antonio hablaba, me acordaba esto que no es privativo de Antonio, o sea, nos pasa todo el tiempo, absolutamente. pero más todavía creo yo cuando vamos a modelos, porque el modelo dice, bueno, y acá, y el rango de este parámetro, ¿con qué datos sociológicos lo alimentás? Ajá. Y cuando lo haces en serio, y el sociólogo, nosotros, decimos, no, qué sé yo, sí, la cercanía a las personas influye en tu opinión. ¿Cuán cerca tenés que estar para que influya? Es como que nos Eso no quedamos lo siempre, medimos nunca. así como vos decías, los físicos matemáticos están en esa parte, nosotros estamos allá todo el tiempo. Y de ahí nos salimos. Y ahí nos Y de ahí sale. Cuanto más cerca estás, más influye en tu Es un problema entonces La hora influye más. De que tiene que ver disciplina. con las La verdad que son las cosas Pienso que sí. que a nivel discursivo no las puedes medir circular. Claro. Pero cuando tenés que Pasar al... cargar los Claro. datos del modelo, ahí ya se. Así es. Así es. Bueno, Bueno. todo es medible. Cosas tres estimables. Bueno, que tal. Es medible y estimable. No, yo Nada es medible, pero Depende que entendemos Yo- como medición. no cuenta yo con siempre- Pasa que al medir también afectás. Yo siempre pongo una cita que se la Perdón, atribuyen. perdón que... No, adelante, adelante. no, sí, todo no es estimable. Lo que hay que ver qué te agrega esa estimación y qué confianza tiene y si te da más información que no hacerla. Esto seguro. Yo siempre pongo una cita que se le atribuyen a Shakespeare, no sé si la dijo él o no, pero es bonita, que dice: el mundo es más de lo que podemos decir de él. La ciencia no puede abarcar la totalidad del ser. Y yo digo, el mundo es más de lo que podemos medir, pero no podemos dejar de intentar medirlo, aunque haya un real que se nos escapa de manera permanente. Aunque la totalidad de esa complejidad no entre en una ecuación en un modelo. Siempre va a haber un plus de realidad que va a quedar afuera. Claro. Pero ese es el juego de la ciencia. Y al mismo tiempo, como esa nueva observación o medición nos adelanta en una aventura de pensamiento sobre lo cual, bueno, si eso que estás pensando lo lograste medir, todavía no. Y ahí no. Y esa es la gran aventura de la Lo ciencia. que sí, hay muchas cosas que se pensaban que no eran medibles, también no es cierto. Claro. Sí, hay muchas cosas muy interesantes con respecto Sí, a también la estamos viendo, perdón, denominación. estamos viendo que los resultados de las encuestas dejan bastante que decir, digamos. Sí. O sea, por eso digo que está bien y es un ejercicio, pero me parece que para mí en sí es una... Pero la encuesta ya es una estimación. Si vos puedes hacer un censo, ya sería otra cosa. Claro, Y lo podés hacer perfectamente. Pero dice- Porque pero- no hay costo, pero igual tenemos miden cosas beneficio. diferentes. Pero No. igual miden cosas diferentes. O dicen cosas diferentes. El censo que muestra opinión sobre candidato. Yo podría hacer un censo de opinión sobre un candidato. Pasa que en una encuesta probablemente hay ciertas cuestiones efectivamente como datos faltantes, mentiras, o que un censo más No es la única intención manera de social. medir tampoco. Pues. Sí, No, pero por eso, vos podrías hacer ahora sobre el tema electoral. sí, sí. Alguien podría decir, le voy a hacer un censo, le voy a preguntar a todos los argentinos por quién van a votar. Ujú. Está bien, puedes tener otros problemas y te va a ser más confiable que hacer una encuesta. Claro. Ahora que ver, ¿qué No, costo no, tiene no, eso? ¿Tiene sí. sentido hacerlo? Claro. Pero son otro tipo de problemas. El problema del costo-beneficio económico, no epistemológico. Sí, pero después para hacer vinculación con los sistemas complejos de los que nos habla Antonio, ¿para qué medimos? O sea, habría que ponerle la encuesta. No, porque quiero predecir quién gana. Entonces yo te diría, bueno,
Yo quiero que un meteorólogo me diga el 31 de diciembre del año 2025 si va a llover. Ningún meteorólogo lo diga. Porque un sistema complejo no es predecible en una escala temporal larga, sino en una ventana muy corta. Si te hacen una encuesta una semana antes, quizás le pegan más que 3 meses. Pero también, aunque vos hagas un censo para saber quién va a ser el candidato a presidente de la Argentina en 2027, por decir algo, no tiene sentido. Porque van a cambiar tanto las variables políticas que no tenés idea. Pero eso sí tiene que ver con el problema de la medición de la complejidad social. Así es. Con la enorme dificultad de predecir el comportamiento en un sistema complejo. Así es. Sí, esa es una de las cuestiones interesantes de los sistemas complejos. El que son impredecibles. Entonces, hay que romper con el mito de la predecibilidad. Bueno, creo que generó bastante entusiasmo esta gráfica. Está muy sencillita, pero bueno, ese es más o menos el proceso del modelado matemático. ¿Qué es lo que hacemos precisamente los que generamos modelos matemáticos computacionales? Sería lo ideal. Pero como les platico, a veces hacemos chapuza y nos quedamos aquí, en el modelo matemático per se. El cual en sí pues, es interesante, hay journals muy prestigiosos que nos publican, hacemos puntitos y podemos hacer nuestra carrera como sociofísicos. Pero pasar para acá, ese es el reto. Ese es el reto de los que llegamos de ciencias exactas para poder especificar una situación o fenómeno, y las teorías que ya están desarrolladas sociológicamente, pues por lo regular están en lenguaje natural. Entonces, de aquí hay que pasar a una matematización de dichas teorías. Bueno, hay un interés matemático real en los sistemas sociales. La primera cuestión sería las ecuaciones, cualesquiera que sean estas. Puede ser una ecuación de regresión, puede ser una ecuación logística. ¿Cómo le dicen aquí a las logísticas? Logística. Ah, ok. Puede ser una ecuación logística, puede ser cualquier tipo de ecuación. Me explica el comportamiento. Bueno, pues si yo tengo una población que se está alimentando, están naciendo nuevos bebés, pues yo puedo generar un modelito de ecuaciones diferenciales, y con este modelito de ecuaciones diferenciales yo puedo predecir la tasa de natalidad basada en el índice de alimentación. Y entonces puedo explicar el comportamiento humano, pues pareciera ser que sí. Claro, a nivel macro. Estoy a nivel macro. También nos preguntamos, las ecuaciones, como les digo, cualquier modelo matemático que yo plantee, ¿modela las interacciones sociales? Bueno, pues está la teoría de redes sociales, las cuales modela a través de modelos matemáticos, de teoría de grafos, de redes complejas, las interacciones sociales. Y nos habla precisamente de contagio, nos habla de cambios de opinión, y entonces pues podemos nosotros tener que las ecuaciones pareciera que sí modelan las interacciones sociales. Hay una cuestión interesante que tiene que ver sobre las opiniones de los agentes en una sociedad. Las ecuaciones pueden representar dichas opiniones. Vamos a ver de que si hay modelos, precisamente que se llaman modelos de opinión. Son modelos muy de sociofísico.
pero son interesantes. Y ahorita hay un reto, precisamente por hacer los puentes entre lo que dice la teoría psicológica sobre la creación de la opinión y los modelos matemáticos de opinión. Los vamos a ver mañana y van a ver que están interesantes. Entonces parecía que las ecuaciones también pueden representar la opinión. Las ecuaciones exponen tendencias sociales. Son preguntas abiertas. Todavía no sabemos si realmente qué es una tendencia dentro de una sociedad. O sea, nos estamos yendo como sociedades globales, nos estamos yendo hacia la emergencia de nuevos nacionalismos, o hacia dónde vamos. Esas serían tendencias. Entonces hay ecuaciones que nos permiten hacerlo. Las ecuaciones predicen los comportamientos sociales. Pues bueno, siendo problemas son complejos, pues en sí no los predicen. En sí no los predicen. Pero sí nos dan pautas de pensamiento de hacia dónde se puede ir el sistema. Si bien no predicen en el sentido de que yo voy a saber dónde voy a estar el día de mañana, yo espero estar mañana aquí en Pino Germani, pero puede salir de que pase y me atropelle una bicicleta, que les temo más a las bicicletas de aquí que a los taxis. Nada más pasan, zoom. Y entonces, pues bueno, ya no estaría. Pero las ecuaciones dicen ceteris paribus, como dicen los economistas, sí debería de pasar eso. Entonces, dadas las condiciones y no se mueve nada más, entonces puede que nos funcione. Y lo más importante es, las ecuaciones explican los comportamientos sociales. Son preguntas que se haría un matemático hacia los fenómenos sociales. Son las preguntas que yo me hago. Las ecuaciones sirven para algo. ¿Pero para qué? ¿Cómo dialogo yo con mis colegas sociólogos, antropólogos, historiadores, literatos? ¿Cómo dialogo yo con ellos? Bueno, pues debo de responder de alguna manera afirmativamente las cuestiones que aquí planteo. Vamos a comenzar con el primero de los entidades matemáticas computacionales con las cuales yo me topé a lo largo del derrotero de 22 años de investigación. Los primeros modelos que yo trabajé fueron modelos de magnetismo. Entonces era un modelo de histéresis. Había un modelo donde se predecía que dado el campo magnético, la magnetización cambiaba de cierta forma y allí yo podía hacer los cálculos, podía calcular la curva de histéresis, cambiaba todo y el modelo se llama de Stoner-Wolf. Fue mi primer modelo como profesional. O sea, los físicos nos enseñan a hacer modelos. ¿Modelos de qué? De un fenómeno o una situación de interés, el cual se expresó de una manera, ya en este caso, más matemática, y le hicimos preguntas al modelo, hicimos simulaciones y sacamos cosas. Con esa fue mi tesis de licenciatura, el modelo de Stoner-Wolf. ¿Cómo llegaron los autómatas celulares? Bueno, pues leyendo a Penrose en La nueva mente del emperador, pues venían ahí muchas cuestiones de autómatas celulares, y ahorita vamos a ver unos. No sé cómo vayan con el logo, ya lo bajaron.
Yo sí. Sí, aunque ahorita vamos a ir a NetLogo y vamos a jugar aquí. Pues me encontré de que sí existía. Y entonces, pues buscando en los journals de física principalmente, y buscando transporte, y en los journals de la IEEE, me encontré que había una manera de modelizar con autómatas celulares las cuestiones logísticas, de la logística. Y fue de mi interés porque después de hacer la maestría, yo quería hacer un doctorado en transporte. Entonces quería hacer el doctorado en transporte y quería aplicar los autómatas celulares a cuestiones de logística, de logística en el transporte. O sea, cómo por sincronizar los tiempos para lograr que lleguen lo más rápidamente posible las mercancías en sus lugares de necesidad. Pues bueno, para no hacerles muy largo las cuestiones, los autómatas celulares pues empezaron a aparecer ahí en mi vida como una herramienta a la cual yo le traía ganas de utilizar. Un autómata celular es un modelo matemático, pero al mismo tiempo también es computacional. Hay formas de pasarlo del lenguaje matemático al lenguaje de máquina. Y lo usamos para describir sistemas dinámicos. Los sistemas dinámicos, en este caso, evolucionan en lo que nosotros le llamamos pasos discretos. Son adecuados para modelar sistemas naturales o sociales. Por ejemplo, en la física tenemos los modelos de spin, que son hacia arriba y hacia abajo, y pues serían estados del autómata. Y fueron desarrollados por von Neumann, principalmente para el estudio de máquinas autorreplicables. O sea, máquinas que generaban máquinas. O sea, von Neumann en su mente se imaginó, bueno, ¿y qué pasa si yo genero un modelo de una máquina de estado finito? Así se les llama a estas cosas, máquinas de estado finito. Y esa máquina puede autorreplicarse, como un virus. Entonces, generó unas ideas, las cuales después se matematizaron, y se puede jugar con ellas. Entonces, allí en el 66, los autómatas celulares surgen como máquinas para investigar sistemas autorreproductivos. Vamos a ver los ejemplos de un autómata celular unidimensional. Ahí tenemos algunos ejemplos. Voy a escapar de aquí. Voy a ir al NetLogo. Y pueden ustedes en su NetLogo, para ya empezar a ser más interactivo el tallercito, vayan a archivo y en biblioteca de modelos, vayan a Computer Science, abran Cellular Automata y abran CA1D Elementary.
Y ahí les va a aparecer una interfase. ¿De célula Para autómata, explorar. perdón? ¿A dónde? De celular autómata a celular autómata elementario. Sea 1D, Acá, sea uno de elementario. elementario, sí. Y bueno, las gráficas que tengo aquí las tomé precisamente de en el logo, puse un setup random, les va a aparecer allí unos automatitas, que en este caso son tortuguitas. Y bueno, los autómatas unidimensionales se caracterizan porque van desde la regla 0 hasta la regla 255. Entonces vamos a ver uno. Por ejemplo, la regla 81. Le digo go. Y me genera un patrón espacial interesante. En este, cada corrida es una línea, ¿no? Cada corrida es una línea, porque es un autómata unidimensional. O sea, son ceros y unos. En el caso de que está verde es un 1. En el caso de que está negrito es un 0. Y lo que está haciendo el autómata con esta regla 61 es revisar sus vecindades. Ahorita vamos a ver que es una vecindad, pero más o menos eso es lo que hace, ver las vecindades, y entonces aplica la regla que dice, si tú tienes un 1 y un 0, y tú eres un 1, entonces vas a cambiar a 0. No sé cuál sea la regla 81, no me la sé de memoria. Cuestión de googlear, por ejemplo, regla 81, celular autómata, ya no sabemos cuál sería la regla en específico que se está aplicando en este caso. Pero entonces, yo lo grafico a través del tiempo, en este caso fueron 128 ticks o iteraciones, y pues lo que observamos son de que me forman patrones espaciales. Patrones espaciales. Podemos mover la regla. Decimos de nuevo setup random. Decimos go. Y tenemos ahora otro patrón espacial. En este caso es la regla 137. Entonces, bueno, como máquinas para generar arte, pues parece que funciona, ¿no? El chiste es, ¿puedo modelar una sociedad? ¿Puedo modelar yo un sistema logístico de transporte con un autómata celular? Bueno, sí se puede, pero tiene que ser un autómata celular ya más robusto. En este caso, las reglas de los autómatas celulares han sido muy estudiadas, a los matemáticos les encanta, pueden predecir cosas, sacan las asintóticas, trabajan muy bien con ellas, y bueno, Stephen Wolfram, pues de eso hizo su fortuna, ¿no? De estudiar autómatas celulares, ¿no? Y después vender matemáticas. ¿Alguna duda con respecto a eso? Pueden jugar con las reglas, pueden ahí explorarlas, ahí está. Es bonito es tener logo de autómatas celulares.
Bueno, y ahí están las autómatas celulares. Como les digo, como máquinas para hacer papel tapiz, pues puede que funcione. Lo que yo usé para comenzar a trabajar es de que buscando allá en 1997, buscando el internet, usando links, que era el navegador que existía entonces, no había Netscape, no había obviamente Mozilla, no había nada de eso. Buscando, encontré a unos italianos que trabajaban autómatas celulares para modelizar ciudades. Entonces a mí me fue interesando ese campo, porque al mismo tiempo yo veía como que el autómata celular y mi profesor de tesis estaban muy casados, y era un modelito de un autómata que era un carrito, representaba un carrito, y se iba moviendo junto con otro carrito, y entonces dependiendo de la cercanía, ajustaba la velocidad para no pegarle, no chocar, y pues se me hacía como que muy de juguete. Dije, pero modelar ciudades, eso suena bastante interesante. Modelar usos de suelo en específico. Usos de suelo. Entonces, pues les escribí a los colegas italianos, oye, estoy en San Luis Potosí, me gustaría trabajar en esto, ¿me puedes ayudar? Y me mandaron un libro que habían publicado ellos allá en Venecia, con contribuciones de un congreso que habían tenido, y entonces ahí explicaban un poquito precisamente lo que ahorita vamos a platicar. Primero, partimos de que no hay una definición muy formal y matemática aceptada para un autómata celular, porque los autómatas celulares, como los vieron, pueden ser unidimensionales, pueden ser bidimensionales, tridimensionales, n-dimensionales. Para las matemáticas no hay imposibles en ese sentido. Entonces puedo tener de muchas dimensiones y el autómata hace cosas y es como las matrices, ¿no? O sea, podemos tener matrices de 80 por 80 y a pesar de que uno sea bien 80 por 80 por 80 por 80 por 80 por 80, o sea, una matriz de n-dimensional. Nosotros trabajamos bidimensionales por lo regular. Entonces, pues no hay una definición aceptada, sin embargo, se puede escribir como una tupla, o sea, un conjunto de cosas que cumplen con ciertas características. Es decir, un conjunto ordenado de objetos caracterizados por los siguientes componentes. Primero, la tupla tiene una rejilla o cuadriculado, un látiz. Recordemos que estamos definiendo un autómata celular bidimensional. Por lo regular, el látiz está en los enteros. Y como le gustan los matemáticos, está infinitamente extendido. Sin embargo, nosotros para fines de cálculo vamos a hacer toroides, es decir, vamos a cerrar el espacio bidimensional. Cuando ustedes agarran un toroide, bueno, agarran una hoja, la doblan para cerrar
y la doblan para cerrar, obtienen como una dona. A eso se le llama toroide. Y por lo regular, lo que hacen este tipo de modelos, como son finitos, son discretos, en el sentido de que no hay un continuo, sino que son paso por paso, pues hay que calcular. Entonces se cierra el espacio haciendo la dona, haciendo un toroide. Pero en la definición son infinitos. Son infinitos. Y su dimensión está en los enteros positivos. Y cada celda de la cuadrícula la vamos a reconocer nosotros como una célula. De ahí lo de autómata celular. Autómata en el sentido de que es una máquina de estado finito. Celular en el sentido de que a cada celda le voy a llamar una célula. Cada célula puede tomar un valor otra vez en los enteros, a partir de un conjunto finito de estados K. Los enteros, en este caso, por ejemplo, ahorita vamos a verlo en un ejemplito, con el autómata de White, van a ser números que codifican algo. ¿Sí? En este caso, los números nos van a codificar usos de suelo. Al mismo tiempo, cada célula se caracteriza por su vecindad. Esto es un conjunto finito de celdas en las cercanías de la misma celda. Entonces, si nosotros nos viéramos como autómatas celulares, pues bueno, yo aquí ya no tengo vecino, pero tengo a Lucas de vecino. Entonces, pues podemos cerrar el toroide. Y entonces yo me voy a definir en base a mis vecinos. Y hay unas reglas de transición que se aplican a todas las células de la cuadrícula, y la regla de transición o función de transición toma como argumentos los valores de la celda en cuestión y los valores de los vecinos. O sea, mi estado importa, y la función de transición lo que me va a decir es hacia dónde vas a mutar, hacia dónde vas a cambiar de estado. Pero como argumentos significa que yo utilizo mi estado actual y el estado actual de los vecinos circundantes. Y todo esto se hace en paralelo. Bueno, supuestamente son secuenciales cuando ya los hacemos numéricamente, pero en la mente de von Neumann todos se hacían en paralelo. Todos se veían y todos cambiaban. Todos se veían y todos cambiaban. Todos se veían y todos cambiaban. Entonces eso se da en pasos discretos de tiempo. ¿Alguna duda con respecto a lo que es un autómata celular bidimensional? ¿No? Muy bien. La idea, creo que esta de toroide, para imaginarse una pantalla, yo a veces me imaginaba como era la versión tradicional del Pac-Man, como que el tablero limitado, pero como que no tiene bordes. Exactamente. Se va por un lado y aparece por el otro. Y aparece por el otro, exactamente. Cuando sale el monito, el fantasmita, Claro. aparece por el otro lado. Sí, sí. Y eso se da el toroide. Bueno, vamos a ver las vecindades en un autómata celular bidimensional. Hay dos vecindades clásicas. La vecindad de Moore, que considera a la celda o célula y todos sus vecinos cercanos. En cristalografía, que es donde yo trabajé en un principio, pues estos serían los vecinos cercanos de primer orden y estos ya serían de segundo orden. Pero en un Moore se consideran los 8
vecinos de la cuadrícula. Y tenemos la vecindad de von Neumann, que fue la que él definió en su modelito de mental, que es precisamente a vecinos cercanos. Y considero esto. Entonces, cuando veamos el autómata celular evolucionar, lo que vamos a ver es precisamente cómo estos vecinos son, y entonces yo veo mi evolución con respecto a esos vecinos. Y entonces esos son los elementos más básicos de un autómata celular. Es muy sencillo de aprender, o sea, es fácil. Programarlo es otro asunto, ¿no? Yo en el 97, 98, usaba Visual Basic. ¿Por qué? Porque me permitía tener una estructura interesante, que era la de las celdas del Excel, y entonces podía pintarlas. Entonces, con eso que generé mi primer autómata celular, programado en Visual Basic como un frame de Excel. Bueno, pero ¿cómo aplicarlos a las ciencias sociales? Bueno, hay algunas aplicaciones que son históricas. Dentro de ellos está el modelo de Schelling. A mí me gusta más el modelo de Sakoda, pero Sakoda pues era japonés, lo metieron al Getty, pues publicó despuesito que Schelling, ¿no? Pero el Sakoda hizo antes el modelo de segregación que Schelling propuso. Y se le llaman checkerboard models, modelos de ajedrez. Porque precisamente Schelling y Sakoda sabían absolutamente nada de autómatas celulares. Y no lo plantearon como un autómata celular. Pero lo que plantearon ellos en su modelo platicado, su modelo en lenguaje natural, pues fueron un conjunto de reglas de transición para un conjunto de objetos que eran fichas de colores y que cambiaban dentro de un tablero de ajedrez. Entonces, si ven ustedes, pues eso parece un tablero de ajedrez. Eso tiene toda la cinta de un tablero de ajedrez. Y yo pudiera tener los estados, pues los estados de cada celda es o vacío o alguna de las piezas del tablero de ajedrez. Entonces ahí están mis K estados. Y pudiera yo ver cómo se mueven estos estados a lo largo de las celdas y me plantean pues algo muy parecido a un autómata celular. El modelo de Schelling lo consideramos muchos como el primer modelo de autómatas celulares aplicados a las ciencias sociales. Las reglas son que existe una distribución inicial de elementos rojos y negros y celdas vacías. O sea, tengo 3 estados en cada celda. Celda vacía, celda roja y celda negra. Podría ser azul, podría ser verde, podría ser rosa, pero así Schelling lo define, ¿no? Y lo define en un espacio bidimensional. Es decir, la vecindad va a ser de tipo von Neumann, en este caso.
Y los elementos de color, los rojos y los negros, tratan de estar rodeados por elementos de su mismo color. Tratan. Si estos elementos de color se sienten a disgusto, pueden migrar a través de los espacios vacíos. Ahí tenemos un espacio inicial del modelo de Shell. En este caso tenemos azulitos y anaranjaditos. Los blancos son espacios vacíos. Es una distribución generada de forma aleatoria y todos están mezclados. Y ahí están, después de un cierto número de iteraciones, y eso es típicamente cómo se comportan. Hay unas X ahí, ¿no? Son las X del primero. Las primeras X son los disconformes. Los que se van a O sea, no estoy conforme de estar rodeado de tantos anaranjados. Son los que están en discusión. Y acá ya no hay X. Todos están en una situación de optimización de su satisfacción. Y a veces puede pasar y a veces no. Sí, ahorita lo vemos con el logo. Bueno, el modelo de Schelling muestra cómo una regla basada en la similaridad de los vecinos gobierna el comportamiento del sistema completo y complejo al mismo tiempo. Para una baja similaridad, eso es lo interesante. Schelling plantea, bueno, pues por similaridad sería el número de vecinos que deben de estar del mismo color, y yo parto de una sociedad no segregativa, es decir, soy muy tolerante con mi vecino. Y lo que se encuentra con el modelo es de que, a pesar de que yo me declaro claramente no segregativo, después de evolucionar y de cambiar libremente y todo, se generan clusters. Schelling le llama guetos. Y lo interesante es que para una sociedad segregativa nunca se alcanza el equilibrio. Y el sistema sigue evolucionando y todo se sigue moviendo, y nunca converge. Entonces es muy interesante. Ahí está una similaridad 25, una similaridad 70. Todos estos ya convergieron. Una similaridad 75. Y la similaridad 80 sigue siendo una sopa. No converge, nunca converge. Si nos vamos... Es interesante de forma más gueto, con menor propensión a la similaridad, a veces que con mayor. Ajá. Nos vamos a la biblioteca de modelos. Nos vamos a Social Science. Y ahí hay uno que se llama Segregation. Ahí está Segregation. ¿Y ahora bien? Vamos a poner una densidad como del 80%. Setup. Y pueden ver
dependiendo de su versión de NetLogo, pues bueno, en el mío me lo ponen verdecitos y rojos. Y las partes negras son las partes vacías. Y tenemos el porcentaje de similaridad y el número de insatisfechos, los unhappy. Entonces, decimos go y pues converge muy rápido. Converge muy rápido. En solo 5 ticks convergió. Y lo que podemos observar es de que decae exponencialmente el número de insatisfechos. O sea, en esta sociedad no segregativa, todo el mundo se pudo. Y tenemos un porcentaje de similaridad del 18%. Voy a ponerlo del 50%. Una densidad, pongo de nuevo setup. Si se fijan, hay muchos agentes inconformes. Digo go. Aquí se tardó 18 iteraciones y convergió. Ya no hay insatisfechos. ¿Sí? Y me genera precisamente ya patrones específicos de segregación. Pero ¿qué pasa si yo pongo una sociedad muy segregativa? Voy a obtener eso. Todo el mundo se está moviendo porque todo el mundo es insatisfecho. El porcentaje de similaridad no baja y los insatisfechos pues están brincando de un lugar feliz a un lugar infeliz y pues ahí vemos que no converge. ¿Está definido un valor de criticalidad a partir de alguna manera establece un límite entre la convergencia y la no convergencia? Sí está definido, pero no lo recuerdo. ¿Cómo lo define? Claro, porque también sea aleatorio. Sí. Acá, cuando converge, en lo que hace el modelo, la ventaja es que podemos ver el código. Se fijan, es chiquito. Es un código muy pequeño. Lo que pasa es de que cuando los insatisfechos, el número de tortugas insatisfechas en el sistema, llega a 0, el sistema se para. Claro. Sí, El ahí sistema se para, hay conversión. Entonces dice, bueno, si tus tortugas llegan a 0, el sistema se para. Pero si tus tortugas nunca llegan a estar en 0 en su infelicidad, el sistema sigue evolucionando hasta encontrar una configuración de convergencia. Pero podrías definir un criterio de criticalidad donde dijeras tú, bueno, a partir de aquí, lo que se estudia aquí más bien sería la transición de fase. ¿Qué pasa entre el 80, entre el 79 y el 80? Que sería la transición de fase, es decir, empieza a dar modelos, vamos a ejecutar,
Vamos a ponerlo aquí en el 79. Setup. Go. No me acuerdo cuál era el 75 todavía no. 75, no converge, 75 ya lo probaron. Sí, el 75, sí. 65 sí converge. ¿Será? 77. Go. Sí. Y, wow. No, 77 no convierte. No, 77 ya no converge. Pero se fijan cómo se va acercando poco a poco. Y eso es lo interesante del autómata de Schelling. O sea, aquí lo perturbador, digamos, para las ciencias sociales es que incluso, por ejemplo, no sé si lo puedes correr, Antonio, con un porcentaje de 30. Ese parámetro, el porcentaje similar de 30, estoy diciendo, cada uno de mis autómatas, de mis vecinos, yo solo quiero 30% de gente igual a mí. O sea, si yo soy un blanco, para plantearlo así, yo acepto vivir con que 7 de cada 10 vecinos sean negros. No me importa vivir con 7 negros alrededor. Soy re tolerante yo, individuo. Pero incluso modelando una sociedad de individuos tolerantes, si lo corre Antonio, miren abajo, el porcentaje es similar en la distribución. A ver, dale setup de vuelta. Fíjense ahí, el porcentaje similar en el output de salida es de 49%. O sea que en promedio cada vecino tiene el 50% de vecinos de su mismo color. O sea, tengo 5 negros y 5 blancos. Pero cuando le da Go, y yo modelé una sociedad de individuos tolerantes, ¿qué pasa con el porcentaje similar? Aumentó a 80. Cada uno termina viviendo con 80 vecinos de su mismo color. Entonces, esa es una de las ideas típicas de los sistemas complejos. ¿Sí? Esa transición entre el nivel micro y macro. Digo, si yo modelo una sociedad de individuos tolerantes, debería tener una sociedad tolerante. Exactamente. Y Schelling nos muestra, modelaste una sociedad de individuos tolerantes. Podría medirlo empíricamente, o los estudios clásicos de Adorno sobre el racismo, ¿no? Voy y los mido. Sí, soy tolerante. Que mi hija se case con un negro, que mis chicos vayan a la escuela con judíos, bueno, que vengan musulmanes a vivir a mi barrio. Y el resultado social macro, la estructura social que emerge es segregación. Segregación. Sí, exactamente. Eso Pero, es todos, la linealidad al, entre lo micro y lo al macro. final de cuentas todos son felices. Claro. O sea, están segregados, pero felices. Y suponiendo que son tolerantes también. Y son tolerantes. Y son tolerantes. Hay un mapa, no sé si lo tengo en el site hoy. Y sale exactamente eso. Mapa de De la ciudad de Detroit, ya no son autómatas de mando. Y de esos mapas por tipo de raza, por casi. Bueno, ¿qué les ha parecido el autómata de Schelling? Interesante, ¿verdad? Y esto como nota al pie, ¿no? Perdón que meta un bocadillo, Antonio, pero esto es un problema crucial de la historia de la sociología. La Sí, relación la entre segregación. agencia y estructura, entre el nivel micro y macro, o sea, cómo pasamos de la acción individual a la acción colectiva, o a los patrones sociales o las estructuras sociales. Y estos modelos tratan, ¿no? De captar ese vínculo. Pues Schelling terminó, no por este trabajo en especial, pero terminó ganando el Premio Nobel de Economía. Así es. Sí, sí, sí. Para 10 años, más o menos. Sí, 2009, 2010. Schelling también es muy reconocido en ciencia política, no por este trabajo, sino por sus modelos de conflicto. Sus modelos de conflicto. Conflicto y negociación. Conflicto y negociación, sí, sí. Y creo que fue por eso que le dieron el Nobel. Bueno, vamos a pasar a el autómata de White. Y siguiendo con la narrativa histórica, ¿cómo llega al autómata de White? Bueno, Schelling era obligado a presentárselos, o sea, ahí está. En el autómata de White
Este consta de un espacio celular finito, el cual representa un área urbana hipotética. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, que mi director de tesis me dice, Antonio, todo lo que tienes no sirve para absolutamente nada. Digo, ¿pero por qué? O sea, está bien documentado, o sea, es un modelo de autómatas, va a ser esto, voy a desarrollar precisamente un modelo de usos de suelo y todo. Y dice, no, estás abandonando la idea original, el modelo que te di no lo estás trabajando. Digo, sí lo he trabajado, pero no me llevan mucho, o sea, pues ya yo lo programé, ya lo tengo, pues ahora hay que estudiarlo y todo, y empezamos así como a tener desavenencias. Y entonces, aprovechando la internet, me contacté con uno de los autores del libro de los italianos, que era el profesor Roger White en Newfoundland, Canadá. Nosotros le decimos Terranova. Y entonces le escribí y le platiqué un poco mi interés académico por estudiar este tipo de modelos. Y a vuelta de correo electrónico me dijo, ya te envié a tu dirección de tu institución mis artículos. Porque no había PDF en aquellas épocas. Entonces, pues me los mandó por correo, muy amable el profesor White. Y los empecé a leer y empecé a catearme con él, ¿no? O sea, de qué viene esto, cómo funciona, esto por qué se le ocurrió. Y pues bueno, terminé trabajando mi modelo. Me dieron un grant en el CONACYT. En aquellas épocas no era necesario ser doctor para poder aspirar a una subvención científica. Y entonces, toda la cochinada de proyecto que yo tenía, según mi profesor, se lo presenté al CONACYT y le dije, CONACYT, pues mira, tengo un proyecto de investigación, ¿cómo ves si lo echamos a andar? Me evalúan el proyecto y me dicen, nos parece muy interesante, adelante. Es novedoso, es interesante, échalo a andar. Me dieron una subvención de 250,000 pesos mexicanos del año 98. El dólar estaba como a 3 pesos. Entonces, pues era bastante dinero. Y después se vino una devaluación de 5 pesos. Antes, cuando ya llegó. Entonces, bueno, se redujo. Lo interesante de aquí es que entiendo el autómata de Roger White y es lo que les quiero platicar. Es un autómata celular que consta de un espacio celular finito. En este caso, no hay un toroide, sino que hay una frontera y hay un potencial en la frontera. Y entonces, cuando yo estoy en frontera, pues tengo espacio vacío, ¿no? Pero la regla toma en cuenta el espacio vacío, le digo, este espacio es no se puede construir y ahí no desarrollas nada. Codifica los distintos usos de suelo, los cuales son identificados con los elementos del conjunto de estados del autómata. O sea, un uso de suelo va a ser un estado. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplito. White define dos tipos de estado. Estados activos, que van cambiando, que van evolucionando, y estados fijos. Los estados fijos son, por ejemplo, las avenidas.
sea, no podemos cambiar las avenidas, pero sí podemos cambiar el uso de suelo de aquí. De repente alguien dice, no, ¿sabes qué? Vamos a quitar allí en Germania, vamos a quitar a los patólogos, y vamos a derrumbar ese edificio tan feo, y vamos a hacer un rascacielos con una torre ejecutiva, todo este show, y vamos a gentrificar eso, y entonces pues van a ver también, ¿aquí le dicen departamentos o pisos? Departamentos. Va a haber departamentos donde viva la gente y va a ser así, así, así. Y van a costar alrededor de 5 millones cada departamento. Y de repente de ser uso de suelo académico, se convierte en uso de suelo mixto. Porque tengo oficinas y esto, entonces va cambiando, ¿no? Pero la avenida, pues no la puedo modificar. O sea, sí la puedo modificar, pero me cuesta mucho. Es una intervención ya estatal, por lo regular. Entonces, la dinámica del autómata va a estar precisamente en la dinámica de los usos de suelo. Los estados activos representan usos de suelo convencionales, tal como el suelo residencial, el industrial, el agrícola, y pueden cambiar con el tiempo. Y los estados fijos representan infraestructura vial o accidentes naturales del terreno. Por ejemplo, aquí tenemos el río. Nos decía el taxista que le habían ganado terrenos al río. Porque bueno, pues está bien, o sea, se amplió la ciudad. Eso sería interesante modelar, cómo crecer la ciudad. Y el autómata representa más bien un uso de suelo de cambios, un modelo de cambios de usos de suelo, perdón. Pero se puede utilizar también para crecimiento urbano. Cómo las manchas urbanas se van expandiendo poco a poco. Tengo un contacto en Ensenada, Baja California, México, que está en un INPLAN, un Instituto Municipal de Planeación. Todos los estados lo tienen. Y este INPLAN tiene la característica de que le gusta el modelado. Entonces generaron ellos un autómata celular para ver cómo está creciendo la ciudad. Y se fundamentaron mucho en el autómata de White. Bueno. Es que no lo tengo aquí. ¿Qué pasa? Ahí va. Bueno. Estuve en un dilema. ¿Pongo o no pongo ecuaciones? Voy a poner poquitas. Esta es la ecuación de transición. ¿Se acuerdan de la función de transición de Shelly? Nada más tenía que ver con el número de vecinos que yo tuviera, me sentía yo satisfecho y entonces lo que se hace es que se mueve a un espacio aleatorio vacío. ¡Pum! En este caso, pues tiene que haber espacios vacíos alrededor mío para yo poderme mover. Oh, cambio. Y cambia el estado. En este caso, tenemos
probabilidad de transición del estado H al estado J, o del uso del suelo H al uso del suelo J, y tengo yo todo este chorizo de aquí. ¿Qué significa? Bueno, aquí lo que está haciendo White es interpretar lo que él observó como geógrafo, porque White es geógrafo, no es matemático, y dice, hay una sinergia con respecto a que tú sigas siendo estado H. Esta sinergia, digo estado J. Esa sinergia es la H. Luego, hay un valor aleatorio. Hay valores que representan la susceptibilidad. Y aquí cuenta los usos de suelo parecidos a mi alrededor. O sea, todo esto es para los usos de suelo. Y ese es el potencial de transición del estado H al estado JS. Del estado H al estado JS. Esa es la función de transición. Es bastante compleja. Giorgino Germani tiene mi libro. No nos vamos a detener en destazar la ecuación y ver todo su comportamiento, pero si quieren leerlo, ya en el centro de documentación está mi libro que se llama Ciudades como tableros de ajedrez, una introducción al modelado de ciudades con autómatas celulares. Y en el libro explico con detenimiento y bastante desglosado todo el autómata de White. Comercial también para mi libro. No sé si está en línea, creo que no. Dentro de los libros que se pueden comprar en el colegio, pero sería interesante ponerlo en línea. Vamos a entender un poquito la lógica del modelo del autómata de White. Aquí yo pongo una matriz de 6x6 que representa el espacio celular. Y la codifico por números. El 5, en este caso, para mí va a representar una avenida. Entonces, esos son estados que no evolucionan. Están fijos. Los que van a evolucionar son los 1, los 3, los 2. Los de tipo 1 representan el habitacional, los de tipo 2 el uso de suelo de tipo comercial y el valor 3 el uso de suelo de tipo industrial. Mientras que el 5 representa un uso de suelo vial. Entonces, ¿qué hice yo con el autómata de White? Bueno, pues precisamente usando Visual Basic, codifiqué una matriz, no tan chiquita, no es 6x6, más grandecita, y codifiqué los números. Y entonces hice los cálculos necesarios para ver cómo evolucionaba, cuál era la probabilidad de transición. El autómata es un autómata estocástico, es decir, es aleatorio, a pesar de la regla de transición. Si se fijan, la función de transición es el potencial de transición, la probabilidad que yo tengo. Y dado un threshold,
que nos encantan a los físicos, los stretch con los umbrales, ¿se activa la regla o no se activa? Acá los números son simplemente diferentes usos de suelo. Los números son diferentes usos de suelo. Podrían ser colores. Son colores. Claro. Ya para visualmente verlo, lo mejor es utilizar los colores. Entonces, aquí el autómata es un autómata, el autómata de White es un autómata que funciona con una vecindad de Moore, es decir, estabiliza precisamente todos los usos de suelo que están a mi alrededor. Y como en el de Schelling cuento cuántos usos de suelo de tipo habitacional hay alrededor mío, cuántos usos de suelo de tipo comercial hay y cuáles son de tipo industrial. Y entonces yo voy calculando la probabilidad de permanecer en mi estado igual o de cambiar a estados distintos. Y lo interesante es que los usos habitacionales, por lo regular, tratan de separarse de las avenidas, de las grandes avenidas. Los usos comerciales, o sea, lo que ya arrojan las simulaciones del autómata es lo que se observa. O sea, las grandes avenidas, por lo menos allá en San Luis, lo observé yo, y que es congruente con las observaciones de mi profesor White, es de que los usos de suelo comercial suelen estar alrededor, igual los usos de suelo industrial, alrededor de las avenidas, mientras que los habitacionales tendrían a estar más alejados. Claro, aquí no modelamos todas aquí la avenida grande, así como estas que tienen aquí, grandes, son las que atraen más usos de suelo comercial o industrial. Mientras que los habitacionales tratan de estar más alejados de las grandes avenidas, ¿no? Bueno, y ahí está lo que es. Bueno, una cosa era replicar el autómata de White y la otra cuestión era estudiar. O sea, ¿cómo estudiamos el autómata de White? Bueno, en aquellas épocas no tenía quien me dijera cómo estudiar un autómata bidimensional. Ahorita ya sé cómo estudiarlos. Le podemos calcular entropías, hacer un montón de travesuras, calcular ondeletas, calcular la energía de la imagen. Pero pues yo tenía eso. Yo tenía un camino y tenía ciertos usos de suelo codificados con números, en este caso con colores. Y entonces a mí lo que se me ocurrió fue decir, bueno, a ver, voy a partir mi ciudad en cuadrantes. Y voy a estudiar los cuadrantes. Y descubrí de que esto era una polinomial, una distribución polinomial. Entonces, esa distribución polinomial, yo la interpreté en el sentido de, como lo hacemos los físicos, de entropías. ¿Qué tan probable es que se dé una imagen de ese estilo, dado que yo lo genero al azar? ¿Y qué tan probable es de que después de hacer evolucionar el autómata,
esa imagen les parezca. Y es la idea esta que tenemos precisamente con la curva normal, ¿no? La polinomial se parece mucho a la normal. En este caso yo tenía una trinomial. Y entonces lo que yo hacía era calcular precisamente cuando la imagen del cuadrante se alejaba o se acercaba a la media de esa distribución. Y entonces pues yo ya tenía puntaje Z que me permitían decir, ¿sabes qué? Es poco probable. Entonces mi hipótesis de evolución pues se daba. Perdón, Antonio, en ese dibujito que nos mostrabas ahí, ¿eso eran condiciones iniciales del modelo o era lo que él generaba el modelo? Acá está. Eran las condiciones iniciales. Ok. A ver, aquí está. Lo que pasa es que Que vos ahí está. dejabas como fijo la avenida. Sí, la avenida es fija. Esas las condiciones iniciales. En las condiciones iniciales está definida. Pero no la otra distribución. No, la distribución se hacía al azar, se hace una sopa. Ok, perfecto. O sea, todo al azar, al principio, y pues evoluciona, ¿no? Como lo hacemos siempre. Partimos de una sopa inicial generada por una distribución uniforme, una cierta densidad de usos de suelo, smoothback, que sí le llamamos a nuestro primer modelo de computación. Se los presentaría, está bien bonito, pero les digo, lo hice en Visual Basic. Y ahorita ya no corre. Los DLL ya no, o sea, ya no son compatibles. Una tarea que tengo es hacer el modelo de White en el logo. Es una tarea que tengo, pero es una de las tantas tareas que tengo. Bueno, aquí lo que pueden ver es la evolución en el tiempo. Pero está igual la imagen. Hay una sutil diferencia, ¿no? Nos cambia un poco el secundario rincón de inferior. El rincón inferior, sí, la evolución 0 va cambiando. Sí, aquí está. Sí. Aquí está. Aquí va cambiando poco a poco. La evolución 50. Si le digo, este no lo puede replicar, lo tuve que sacar del libro. Bueno, de un artículo más bien, que tenía disponibilidad. Y bueno, aquí se ve cómo los usos van cambiando, ¿no? ¿El punto rojo qué es? No recuerdo si era uso industrial. Los puntos azules son comerciales, y los puntos más azules, más oscuros, son habitacionales. Entonces, bueno, más o menos eso es lo que estudiaba yo. Repliqué el autómata del profesor White. Les digo, hay una función de gap aquí en las orillas, porque es discreto totalmente. En este caso no se hace un toroide. Y más bien es como un potencial, ¿no? O sea, hay una función de potencial. O sea, aquí se va a hacer. Bueno, ¿alguna duda con respecto al autómata de White? Está interesante, ¿no? Cuando quieren está el cafecito disponible, ¿eh? Si quieren la cafeína para mitigar la función de transición. La función de transición, sí. Pues no sé qué hora sea. 11:20. 11:20. Pues yo creo que sí, nos tomamos un pequeño receso. Claro. Porque yo necesito tomar un poco de agua porque traigo muy reseca la garganta. Y después sí nos demuestran la ecuación a mano para que todos la entiendan. Sí, sí, la ecuación. Son como 5 páginas.
Eso entra en el examen, ¿no? ¿Vos nunca habías visto autógrafos celulares? Sí, sí, no, lo había estudiado. Juan, no, este no